We are going to begin now. Vamos a comenzar ahora. Vamos a ir al libro de Éxodo, al capítulo 1. Podríamos decir que Génesis es el libro de los comienzos. Y podríamos titular Éxodo como el nacimiento de una nación. El nacimiento de la nación de Israel como una nación. Ya vimos cómo comenzó todo en Génesis. Ahora los encontramos convirtiéndose en una nación. En los primeros 15 capítulos leemos sobre su esclavitud y liberación en Egipto. O podríamos llamarlo la liberación en Egipto. Y el resto del capítulo trata de su tiempo en el desierto. Y Dios dándole su plan para construir el tabernáculo. Así que vamos a ver esto. Al principio leemos que el faraón estaba perturbado. Los israelitas, a pesar de que eran esclavos, se estaban volviendo más numerosos y más poderosos numéricamente. Y él tenía miedo de que estos hombres finalmente dejaran de trabajar para él y derrocaran su gobierno. Así que decidió crear un plan para matar a todos los niños varones. Vemos que ese era el plan del diablo. Ahora, ¿qué vimos en nuestros últimos estudios? No solo que Dios nos protege de los planes del diablo, sino que Dios hace algo mejor. Él utiliza el plan del diablo para cumplir su propósito. Esto muestra su omnipotencia de una manera mucho mayor. Quiero decir, Dios podría mostrarnos su omnipotencia protegiéndonos del diablo. Eso en sí mismo sería grandioso, pero Él lo muestra de una manera más grande, volteando la tortilla sobre Satanás, usando la misma cosa que Satanás hace para destruirlo. El mayor ejemplo de esto es el Calvario, donde Satanás preparó a todos y diseñó la oposición a Jesús. Fue crucificado y eso fue precisamente lo que resultó en la destrucción de Satanás, porque Satanás fue derrotado en esa cruz. Podemos decir que Satanás contribuyó a su propia destrucción. Ahora, todo esto no fue solo para Jesús, fue para ti y para mí. No solo fue para José, no solo fue para la gente de la Biblia. Todas las cosas que el diablo trata de hacerte, si tú vives con la conciencia tranquila y con humildad ante Dios, Él lo vuelve contra el diablo. Y lo mismo que la gente mala y todos sus agentes tratan de hacerte, en última instancia cumplirá con el propósito de Dios para tu vida. Este es el mensaje de la Biblia. Eso es lo que vemos aquí. Porque el faraón dio la orden de matar a todos los bebés varones. Por esta razón, la madre de Moisés puso a Moisés en una pequeña cesta y la metió en el río. Y así fue como la hija del faraón vio a Moisés, recogió a Moisés y así pudo crecer en el palacio del faraón, que es el lugar donde Dios quería que él estuviera. Eso nunca hubiera sucedido si los bebés varones no hubieran sido asesinados. Moisés habría crecido como otro esclavo. ¿Ves cómo los propósitos de Dios se cumplen a través de lo que el diablo hace? Y lo que vemos aquí es una gran lección para nosotros. Lo vemos también en la historia de la iglesia, que cuando Dios quiere hacer algo por su pueblo, Él siempre empieza por un hombre. Él tuvo que encontrar a un hombre antes de poder liberar a los israelitas. Y el entrenamiento de ese hombre le llevó 80 años. Y no solo fue formación académica. Moisés se formó en las mejores academias de Egipto, pero eso no le capacitó para servir a Dios. En Hechos capítulo 7, Esteban dice que Moisés era poderoso en palabras y en obras.
Eso significa que era un orador elocuente muy poderoso cuando tenía 40 años. También fue un gran líder militar. Era una persona muy rica. Se había formado con la mejor educación que Egipto podía dar. Y Egipto era la superpotencia mundial en aquellos días. Pero con todo eso, él no era apto. De hecho, Esteban dice, Moisés pensó que los israelitas reconocerían que Dios había levantado un príncipe en el palacio de Egipto para liberarlos, pero dice que no lo reconocieron. Él no estaba preparado. Todo su entrenamiento terrenal, todas sus habilidades terrenales, no podían prepararle para la tarea que Dios tenía para él. Hoy en día la gente va a las escuelas bíblicas y estudian las escrituras y están calificados. Algunos piensan que tienen una voz para cantar y que tienen habilidades para tocar los instrumentos. Todo eso es bueno. O que tienen dinero para poder usarlo para el trabajo de Dios. Tantas cosas, tantos recursos y habilidades. Aprende aquí la lección de Moisés. Egipto era la superpotencia mundial en aquellos días. Algo así como los Estados Unidos hoy en día. El faraón era el hombre más poderoso del mundo y Moisés crecía en ese palacio con la mejor formación, con capacidad de ingeniería para construir pirámides. Con todo eso, él no estaba preparado. No sirve ser un orador poderoso. 40 años de lo mejor que el mundo podía darle, no le prepararon para el servicio de Dios. Dios lo llevó por 40 años al desierto, a una vida completamente opuesta a la que él tenía, cuidando ovejas, viviendo con su suegro durante 40 años. Lo que quiero decir es que vivir con un suegro durante un año para un hombre puede ser algo muy difícil. Muy a menudo las mujeres en nuestro país viven con sus suegros toda la vida, pero un hombre viviendo con el padre de su mujer y que el padre de la mujer le consiga un trabajo. ¿Te imaginas algo más humillante que eso? No solo por 1 o 2 años, sino 40 años. Así es como Dios quebrantó a Moisés y también lo hizo con Jacob. ¿Recuerdas? Tuvo que vivir con su suegro durante 20 años. Vemos que Dios usa a los suegros y a las suegras para quebrantar a las personas. Te lo aseguro, supongo. No sé cómo era la suegra de Moisés, pero Dios usa a la suegra y al suegro de Moisés para enseñarle todas las habilidades que el mundo no pudo enseñarle. Todo lo que las universidades de Egipto no pudieron enseñarle, él las aprendió allí, cuidando a las ovejas, trabajando con su suegro, toda la humillación de vivir en la misma tienda. Y al final de esos 40 años, está tan destrozado que dice, Señor, no puedo hablar. Por favor, envía a alguien más. Y Dios dice, ahora estás listo. ¿Cuál es el mensaje que aprendemos de Jacob y de Moisés? Cuando tú crees que estás preparado, no lo estás. Cuando tú crees que eres capaz, fuerte, tienes conocimiento, habilidades, que puedes cantar, tocar, hablar y hacer esto, Dios te dice, tienes que esperar hasta que te rompas. Con Jacob tardó 20 años, con Moisés 40 años. Con Pedro tardó 3 años y con Pablo al menos 3 años. No tiene por qué durar mucho tiempo, porque eso depende de ti. ¿Cuánto tiempo pasas desde primer grado hasta 10º grado en la escuela? ¿Cuántos años? ¿10 años? Te diré que hay gente que ha tardado 15 o 20 años. Conozco personas que estudiaron en algunas facultades de medicina en Bangalore y se tardaron 15 años para terminar un curso de 4 años. Así que el curso puede ser corto, pero el tiempo que tardes depende de ti. Es lo mismo en la vida cristiana. Dios tenía un programa de entrenamiento para Moisés. Ahora te daré mi convicción personal. Hay un versículo en Éxodo capítulo 12, verso 40, que dice, el tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto fue de 430 años.
Ahora bien, cuando Dios habló a Abraham en Génesis capítulo 15 y le dijo, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya. Él le dijo en Génesis capítulo 15 verso 13 que estarían allí durante 400 años y en realidad leemos que estuvieron allí 430 años. Pregunto, ¿Dios se equivocó? Dios es muy exacto. En el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo. Si lees en Daniel capítulo 9, se predice el mismo año en que Jesús era crucificado. Así que Dios no se equivoca. Cuando Dios habló a Abraham, su plan era que los israelitas estuvieran en Egipto durante 400 años. ¿Por qué tardaron 430 años? Les daré otro ejemplo. Cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto, su plan para ellos era que fueran 2 años en el desierto. ¿Cuántos años pasaron en el desierto? 40 años. Puede que Dios quiera quebrantarte en 2 años. ¿Cuántos años puede tardar? 40 años. En otras palabras, Dios puede querer usarte en 2 años y tal vez no pueda usarte hasta dentro de 40 años. Pero eso depende de ti. Así que el plan de Dios para los israelitas era de 400 años, pero tardó 430 años. ¿Cuántos años de más? 30 años. ¿Por qué? Creo que la razón es porque el hombre de Dios no estaba preparado. Y de ahí deduzco que cuando Moisés salió del palacio de Egipto a los 40 años, Dios había querido que pasaran 10 años en el desierto, para entonces quebrantado con su suegro y viniera a la edad de 50 años para ser un líder. Pero Moisés no aprendió sus lecciones en 10 años. Su suegro tuvo que molestarlo un poco más para que aprendiera algunas lecciones. 30 años más. Esto es una advertencia para nosotros. Dios puede tener un plan para tu vida. Nunca empezará a cumplirse hasta que estés quebrantado. Y lo que Él ha planeado hacer en 10 años puede llevarle 40 años. Esta es una advertencia. Aprende una lección de esto. Lamentaciones capítulo 3 dice, es bueno para un hombre llevar el yugo en su juventud. Cuando somos jóvenes, si podemos aprender esto, cuando tengamos 30 años estaremos listos. Sí, Dios nos lleva a través de muchas lecciones para quebrantarnos. Humíllate en esas circunstancias. No luches contra esas circunstancias. Cualquier cantidad de conocimiento de la Biblia, o cualquier cantidad de habilidad musical, o cualquier cantidad de dinero no podrán servir a Dios. Solo el quebrantamiento. Jacob se convierte en Israel cuando fue quebrantado. Moisés se convierte en un siervo de Dios y profeta cuando es quebrantado. Pasemos ahora al capítulo 2 de Éxodo. Leemos allí de un momento en que Moisés sale para liberar a los israelitas de los egipcios y se encuentra con un egipcio golpeando a un hebreo. Moisés lo golpea y lo mata. Imagínate lo poderoso que era, porque solo con sus manos podía matar a un hombre. Ahora bien, si él hubiera seguido matando a los egipcios a ese ritmo, uno por uno, ¿cuántos años crees que habría tardado en matar a todos los millones de egipcios? Habría muerto antes de matarlos a todos, si hubiera intentado matarlos uno por uno. Ese es el resultado de la habilidad humana. Pero cuando Dios ya lo había quebrantado a la edad de 80 años y levantó su vara sobre el Mar Rojo, en un momento, todo el ejército egipcio queda sepultado bajo el Mar Rojo para siempre. Esa es la diferencia entre el poder humano y el poder de Dios. Esa es la diferencia entre un hombre que sirve con su capacidad humana y un hombre quebrantado que sirve con el poder de Dios. Permítanme animarles, mis hermanos y hermanas. El mensaje en las Escrituras desde el principio es que si quieres construir Jerusalén, si quieres construir una iglesia, tienes que ser un hombre quebrantado. Tienes que ser humillado por Dios a través de las circunstancias, a través de la gente, y si no te revelas en esas circunstancias, Dios puede hacer una obra rápida en ti. Sí, Dios puede hacer esa obra rápida. He visto a mucha gente, jóvenes que conocen todas las doctrinas y que piensan que pueden servir a Dios y salen con sus fuerzas. 20 o 30 años después están frustrados, desanimados y dicen es la culpa de esta y aquella persona y no han conseguido nada. Y eso es muy triste. Te diré que mi vida es muy emocionante.
Hoy tengo 61 años. He nacido de nuevo por más de 41 años y creo que lo mejor me espera. Estoy muy emocionado de vivir para Dios. Es lo mejor que me ha pasado en el mundo. No tengo ninguna queja contra nadie en el mundo. Nadie nunca me ha hecho ningún daño. Mucha gente ha intentado hacerme daño, pero todo lo que hicieron solo sirvió para mi bien. Así como dice Romanos capítulo 8, verso 28. Pero Dios ha tenido que quebrantarme, incluso en los últimos años, a través de circunstancias y cosas que otras personas tratan de hacer para perjudicarme. Y cuanto más nos quebrantamos, más puede Dios hacer de nosotros una bendición para los demás. Ves en el libro de Éxodo, cuando la roca es golpeada, las aguas fluyen. Si la roca no es golpeada, las aguas no fluyen. Cuando la mujer que trajo el perfume en un frasco de alabastro lo rompió a los pies de Jesús, el olor del perfume inundó la casa. Pero cuando no estaba roto, en la casa no estaba ese olor. Cuando Jesús tomó el pan y lo bendijo, nada ocurrió. Pero cuando lo partió, 5,000 personas fueron alimentadas. ¿Cuál es el mensaje de todos estos ejemplos? Quebrantamiento, 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 quebrantamiento. Cuando el átomo se rompe, ¿cuánta energía libera para dar electricidad a toda una ciudad? Un pequeño átomo. El mensaje de la naturaleza y de la Biblia es: el poder de Dios se libera a través del quebrantamiento. Tienes que entender ese mensaje. Y se apoderó de mi vida. Dios me atrapó con ese mensaje cuando estaba buscando a Dios para el bautismo en el Espíritu Santo y el poder. Hace 36 años estaba buscando a Dios por el poder y el Señor me mostró que el camino del quebrantamiento es el camino del poder y nunca lo he perdido de vista. Quiero animar a los jóvenes para que aprendan esa lección ahora que son jóvenes. Leemos aquí que cuando Dios finalmente llamó a Moisés, él dijo que se rehusaba a ir. Solo una cosa quiero decir aquí. Dios hizo una promesa al pueblo a través de Moisés. En Éxodo capítulo 3, verso 17. Yo los sacaré, les dijo a todos los ancianos y a los líderes de Israel. Los sacaré de Egipto a la tierra de los cananeos. Allí había dos promesas. Te sacaré de Egipto y te llevaré a Canaán. Solo una se cumplió, la otra no se cumplió. Esto es para demostrarte que las promesas de Dios no se cumplen siempre. Aquí hay una prueba evidente. Todos aquellos ancianos que escucharon la promesa de Dios, yo los sacaré de Egipto y los traeré a Canaán. Ninguno de ellos entró en Canaán. Solo se cumplió la mitad porque no respondieron con fe. Eso es lo que quiero decirte. Las promesas de Dios no se cumplen hasta que respondes con fe. Es como un interruptor. ¿Sabes lo que pasa en un interruptor? Para generar la electricidad se necesitan dos cables. Y en el interruptor, el electricista pone esos dos cables uno al lado del otro. No se tocan. Por eso no se encienden las luces. En el momento en que enciendes el interruptor, se tocan y se encienden las luces o los ventiladores. La promesa de Dios y tu fe pueden estar tan cerca, pero si no se tocan, no hay luces, no hay ventilador y nada funciona. En el momento en que se tocan, se libera la energía. ¿Te imaginas encender un pequeño interruptor y que todo el edificio se llene de energía? ¿Qué hueco tan pequeño hay en un interruptor entre esos dos cables? Eso hace toda la diferencia. Puedes oír hablar de la promesa de Dios, puedes entenderla, pero solo se cumple cuando tu fe se extiende y dice: sí, creo que eso se cumplirá en mi vida. Y solo Josué y Caleb creyeron en la promesa de Dios, y por eso solo ellos la experimentaron. En el capítulo 4 de Éxodo, leemos que Dios llama a Moisés para animar a Moisés y enseñarle. Dios le dio 3 señales. La primera señal fue cuando Moisés le dijo al Señor: no creerán lo que les diga. El Señor le preguntó: ¿qué tienes en la mano? El Señor empieza por lo que tenemos en la mano. No tienes que ir a buscar algo que no tienes. Eso es suficiente. Eliseo preguntó a la viuda: ¿qué tienes en tu casa? ¿Una vasija de aceite? Eso es suficiente. Con esa vasija de aceite se pueden resolver todos tus problemas. El Señor le preguntó a Moisés: ¿qué tienes en la mano? Un cayado de pastor. Eso es suficiente. Cuando Dios está contigo, puede ocurrir milagros, incluso con un cayado de pastor. ¿Cuál es la primera señal? Le dijo a Moisés: arroja el bastón, y ésta se convirtió en una serpiente. Y Moisés huyó de ella, y el Señor le dijo: no tengas miedo.
Extiende tu mano y tómala por la cola. Él la atrapó y volvió a hacer un bastón en su mano. ¿Cuál es el mensaje ahí? Vencer a Satanás. Tenemos que aprender que no tenemos que tener miedo de Satanás. No tenemos que tener miedo de esa serpiente. Tenemos que aprender que Satanás está tan cerca de nosotros, justo en nuestra mano. ¿Crees que Satanás está lejos de nosotros? Estaba justo en la mano de Moisés. Tírala hacia abajo y verás que ahí hay un demonio. Hay egoísmo muy cerca de nosotros, justo en nuestra carne. Satanás tiene sus murallas y sus fortalezas, pero no tenemos que tenerle miedo. En el nombre de Jesús, lo que nos asusta se convertirá en una vara de autoridad en nuestra mano para dividir el mar rojo y guiar al pueblo de Dios hacia adelante. Una de las primeras cosas que necesitan los siervos de Dios es autoridad, no conocimiento. Prefiero tener un hombre que tenga autoridad espiritual aunque tenga menos conocimiento bíblico, que tener un hombre con mucho conocimiento de la Biblia pero sin autoridad espiritual. El problema hoy es que muchos predicadores tienen mucho conocimiento de la Biblia, pero no conocen la autoridad. Lo primero que Dios le dijo a Moisés es que necesitas autoridad en tu vida. No debes tener miedo de Satanás. Satanás no debe poner miedo en tu corazón. En segundo lugar, verso 6, el Señor le pidió a Moisés que metiera la mano en su seno. Póntela dentro de la camisa. Y cuando la sacó, estaba llena de lepra. Esa es la segunda cosa que tienes que aprender. La corrupción está dentro de tu propio corazón, dentro de tu carne. Tú crees que no está allí. Mete la mano dentro y mira. Pídele a Dios que te dé luz sobre lo que hay dentro de ti. Y verás mucho. Es como la lepra. Es corrupto. Esa es la segunda cosa que tienes que ver. En tu carne, como dijo Pablo, no mora nada bueno. Romanos capítulo 7, verso 18. Nada bueno habita en mi carne. No puedes servir a Dios hasta que aprendas eso. Porque si no aprendes eso, seguirás condenando a la gente como si tuvieran una carne peor que la tuya. Doy gracias a Dios por haberme mostrado una cosa. Me mostró lo primero, que no tengo que tener miedo de Satanás porque tengo autoridad sobre él. También lo segundo, que mi carne es tan corrupta como la carne de cualquiera en el mundo. Nadie puede cometer un pecado del que nosotros seamos incapaces. Si no lo has cometido es por la misericordia de Dios. Y puedes pensar que no eres peor que esa persona. Si tú crees que eres mejor que otro ser humano en esta tierra, te digo en el nombre de Jesús que no eres apto para ser siervo de Dios. Para ser un siervo de Dios tienes que reconocer que no eres mejor que el peor de los seres humanos en la tierra. Mete la mano dentro y mira. Esa es la segunda lección. La tercera lección fue en el versículo 9. El Señor le pidió a Moisés que derramara un poco de agua del Nilo y se convertiría en sangre. Ahora bien, el agua es lo más esencial para la vida. No es como la comida. Se puede vivir sin comida, pero no puedes vivir sin agua. Y la sangre es una imagen de la muerte. Así que veo esto como un símbolo. Para mí la lección es que todas las cosas de esta tierra, ya sabes, el río Nilo era la cosa que los egipcios adoraban. Ese era su Dios, el río Nilo. Él dijo incluso todo esto, debéis derramarlo hasta la muerte. Una imagen de estar crucificado para el mundo y el mundo siendo crucificado para mí, al que ya no tengo más atracción. El mundo ya no es como el agua para mí, es como la sangre. Si fuera agua, me la bebería. Cuando el agua se convierte en sangre, ¿puedes beberla? Preferirías tener sed que beber esa sangre inmunda. Y así es como tengo que ver todo en este mundo. Si quieres ser un siervo de Dios, tienes que ver todas las cosas atractivas en este mundo y no solo las cosas atractivas, incluso las cosas que crees que son necesarias. Y di, Señor, estoy crucificado a ello. Ya nada en este mundo puede atraerme. Estos son los 3 requisitos esenciales para cualquier siervo de Dios. Eso es lo que vemos allí en Éxodo capítulo 4. Antes de que Moisés fuera a encontrarse con el faraón, él tiene que aprender una lección más.
En Éxodo capítulo 4, verso 24 al 26, Moisés ahora ha acordado ir a Faraón. Él se equipa y va. Este es el hombre que Dios ha entrenado durante 80 años. Moisés era el único hombre sobre la faz de la tierra en ese momento que era esencial para los propósitos de Dios. Hoy en día no es así. Hoy en día Dios tiene muchos siervos, pero en aquel tiempo él tenía un solo hombre y todos sus propósitos dependían de un solo hombre. Pero dice en Éxodo capítulo 4, verso 24 que el Señor intentó matarlo. Puedo entender que Satanás intentara matar a Moisés, pero que el Señor intentara matarlo. ¿Por qué? Porque había desobediencia en su propia casa. Él no había circuncidado a su hijo porque su mujer no era judía. Su mujer era la hija de Jetro. Él no era judío. Y ella dijo, no. Ella dijo a Moisés, no lo vamos a circuncidar, mantén todas tus costumbres judías para ti. Y Moisés obedeció humildemente. Él estaba viviendo en la casa de su suegro, y su mujer era la que mandaba. Y él le dijo, está bien, no lo circuncidaré. Así que Dios le dijo a Moisés, no puedes sacar a Israel de Egipto si primero no puedes dirigir tu propio hogar. La Biblia dice que si un hombre no puede dirigir su propia casa, ¿cómo puede dirigir la iglesia de Dios? Sé primero la cabeza de tu propia casa. He visto hombres que dicen ser siervos de Dios, pero le tienen miedo a sus esposas. Primera de Timoteo capítulo 3. ¿Cómo pueden tales hombres servir a Dios? Eso es lo que Dios tuvo que enseñarle a Moisés. Sé la cabeza de tu casa, circuncida a tu hijo. Si no puedes educar a tus hijos, al menos cuando estén en tu casa, de una manera piadosa, ¿cómo puedes servir a Dios? Esa es la lección que aprendemos aquí. Este era un asunto serio y Dios le estaba diciendo a Moisés, aunque seas el hombre más importante para mí en la tierra, si no me obedeces, te mataré. Y su mujer lo entendió. Cuando ella vio que su marido estaba muriendo, ella supo cuál era la razón. Así que tomó una piedra afilada y cortó el prepucio de su hijo. Y enojada le dijo a Moisés, eres un esposo de sangre para mí. Y creo que Moisés hizo una cosa sabia después de eso. Envió a su esposa a casa y continuó con su ministerio. Él no quería ningún estorbo allí. Ahí ves cómo Dios es tan estricto con sus siervos. A otras personas les permitirá hacer muchas cosas, pero si vas a ser uno de los verdaderos siervos escogidos de Dios, Él va a requerir obediencia en las cosas más pequeñas. Él mirará en áreas de tu vida de las que no se molestará con otros. Si has tomado prestado dinero de alguien y no se lo has devuelto, si eres un siervo escogido de Dios, Él seguirá afligiendo tu conciencia hasta que se lo devuelvas. Si has tomado prestado un libro de alguien que se te ha olvidado completamente devolver, lo guardaste en tu casa y lo ves por ahí tirado, lo debes devolver. Él no hace eso con todos, porque no todos son siervos elegidos por Dios. La mayoría de los cristianos son personas que viven para sí mismos. Dios los deja en paz. Si eres un siervo escogido de Dios, Él no te permitirá escribir ni una sola declaración falsa en un informe. No permitirá que le seas infiel ni con una rupia de dinero. Otros creyentes pueden hacer lo que quieran. Pueden ser infieles con millones, pero tú no. ¿Quieres ser un siervo escogido de Dios? ¿Quieres que Dios te cuide con tanto celo? Es un precio que tienes que pagar. Este es el hombre que finalmente se presenta ante el faraón. Cuando puedes presentarte ante Dios con una conciencia limpia, puedes pararte incluso ante el hombre más poderoso del mundo. ¿Qué es el faraón ante los ojos de Dios? Sino un montón de polvo con aliento. Para un hombre que ha vivido ante el rostro de Dios, el faraón no es nada. Así es como debe ser un siervo de Dios. Este es el tipo de siervo de Dios que necesitamos en la India. La gente que vive ante el rostro de Dios. Como Elías le dijo a Acab, yo vivo ante el rostro de Dios. No temo al hombre. Yo no voy adulando a los ministros y a los miembros del parlamento, como muchos predicadores están haciendo hoy en día. Ellos dicen, esa es la única manera de sobrevivir en la India, hermano, porque no conocemos a Dios. Así es, cuando no conoces a Dios, esa es la única manera de sobrevivir. Pero esa no es la forma en que Moisés o Elías sobrevivieron. Ellos vivieron ante Dios, y cuando vivían ante Dios, tenían a Dios respaldándoles, y no les importaba nada.
Dejen en paz a los parlamentarios, a los diputados y a los ministros del gabinete. A él no le importaba que el faraón era el hombre más poderoso y la mayor superpotencia en el mundo en ese momento. ¿Quieres ser un siervo de Dios como ellos? Te diré que no mires a tu alrededor a los siervos de Dios que ves en nuestra tierra. Mira a los siervos de Dios en las Escrituras. Ese es el tipo de hombre que Dios está buscando incluso hoy. Hombres que no les importa la aprobación del hombre, que no quieren el dinero de ningún hombre, sino que quieren ser respaldados solo por Dios. Así es como Moisés se presentó ante el faraón y Dios respaldó a Moisés completamente. ¿Por qué Dios no respalda a muchas personas que dicen ser siervos de Dios hoy en día? He oído a estos predicadores cuando se levantan a predicar. Me aburren hasta la muerte. ¿Puedes decir que un hombre que aburre está respaldado por Dios? Eso es basura. No hay unción en su palabra y no hay autoridad en su vida. Incluso los jóvenes vacilantes, perezosos, transigentes, porque buscan agradar a los hombres. Pablo dijo, si busco agradar a un solo hombre, no puedo ser servidor de Cristo. Así es como Moisés vivió. Ahora quiero animarlos a todos ustedes a ser así. No busquen agradar a los hombres, busquen agradar a Dios. Deja que te traten como basura. Los apóstoles fueron tratados como basura. Jesús fue tratado como basura. Pero eran hombres de Dios, vivían ante el rostro de Dios. No buscaban el respaldo de los seres humanos, querían el respaldo de Dios. Y Moisés se presentó ante el faraón y Dios confirmó la palabra de Moisés, con plagas de sangre, ranas, piojos, insectos, enfermedades del ganado, úlceras, granizo, langostas y la oscuridad. 9 plagas. Y luego la última, la muerte de los primogénitos. Y dice que alguna de esas plagas que leemos en Éxodo 7, verso 11, los magos de Egipto también podían hacerlas. Podían hacerlo hasta cierto punto. Ya sabes cómo hacen truco los magos, pero lo hicieron para resistirse a Moisés. Y esto se cita en el Nuevo Testamento, en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 8, como un ejemplo de las falsificaciones cristianas que se oponen a la gente piadosa. Sabes que en 2 de Timoteo 3 habla de aquellos que tienen una apariencia de piedad sin su poder. En 2 de Timoteo 3, verso 5. Y 3 versículos después habla de Janes y Jambres, oponiéndose a Moisés, igual que los fariseos se opusieron a Jesús, igual que los judíos se opusieron a Pablo. Janes y Jambres se opusieron a Moisés, como los falsos profetas se opusieron a Elías, y también los falsos profetas se opusieron a Jeremías. A lo largo de la historia de la iglesia, los predicadores profesionales siempre se han opuesto a los profetas que Dios ha levantado de generación en generación, en diferentes tierras. Siempre ha sido lo mismo. Por un lado, hay un hombre que Dios ha levantado como profeta, y por otro, un predicador profesional que tiene todos sus títulos, certificados y sus togas oponiéndose al hombre de Dios. Siempre ha sido así. Juan el Bautista, con la oposición del establecimiento religioso profesional. Es lo mismo que vemos aquí, porque en última instancia Moisés triunfó. Él vivió ante Dios. Él no quiso complacer a este establecimiento religioso profesional. Si vas a ser un hombre de Dios, no vas a buscar complacer el establecimiento profesional religioso, sin importar cuáles sean sus títulos y sus togas, si no conocen a Dios. Conocer a Dios es lo más importante. Respeto a un hombre cuya vida y palabras demuestran que conoce a Dios, que vive ante su rostro y que tiene discernimiento de los caminos de Dios. Moisés era así. Eso es lo que aprendemos en esos primeros capítulos de Éxodo. Eso es lo que Dios quiere hacer y producir en nuestras vidas. A partir de Éxodo capítulo 12, leemos sobre la liberación de los israelitas. Se les dijo que pusieran la sangre en los dinteles de sus puertas y comieran la Pascua. Debían hacerlo con un hisopo. El hisopo era una planta muy común, fácil de encontrar. Es una imagen de la fe. Era muy fácil de encontrarla. Sumerge el hisopo en la sangre y ponlo en la puerta.
Eso es lo que pasó con la sangre de Jesucristo. El Cordero fue inmolado, presentado en Éxodo capítulo 12. Una imagen de Jesucristo, que fue crucificado casi 1500 años después, el mismo día de la Pascua. El día en que Israel salió de Egipto, el día 14 del primer mes del calendario israelí. Ese es el día en que Jesús fue crucificado. Y Dios vio en el futuro el día en que los fariseos crucificarían a Jesús. Y escogió esa fecha para liberar a los israelitas de Egipto. Por eso la liberación de Israel de Egipto tiene una gran lección para nosotros. ¿Por qué fueron liberados? No por su buena vida, no por sus buenas obras. Efesios 2 es muy claro, no de buenas obras. Es por fe. Dios no fue a revisar dentro de cada casa para ver cómo habían vivido cada persona durante los 30 años anteriores. Solo examinó que tuvieran fe en la única manera de ser liberados, que era en el derramamiento de la sangre de un cordero inocente. Aplica sangre en el hisopo, lo pones delante de tu puerta y dices: en esto confío, no en mis buenas obras, no en mis actividades religiosas, y los ángeles de la muerte nunca entrarán en tu casa. Ese es el camino de la salvación, para que nadie pueda jactarse diciendo: me salvé porque viví una vida bastante buena. No, si el hombre vivió antes una vida buena o mala, ambos tienen que ser salvados por la sangre del Cordero. Si alguien en Israel hubiera pensado que porque había vivido una buena vida y no hubiera puesto la sangre del Cordero en sus puertas, ¿qué crees que habría sucedido? La muerte habría entrado en su casa y hubiera descubierto que la mejor vida no era suficiente. Solo la sangre del Cordero podía salvarle. Y ahora sé que la gente ha hecho mal uso de esta verdad, ha abusado de ella. Ellos viven vidas descuidadas y dicen: no importa cómo vivamos. Sí importa, porque en Efesios capítulo 2 dice que no es por obras para que nadie se gloríe. En el siguiente versículo dice, Efesios 2, verso 10, después de ser salvo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No puedes salvarte por tus buenas obras, pero después de salvarte, si no tienes buenas obras, dudo que tu fe sea auténtica en absoluto. Eso es lo que dice Santiago. Ese es uno de los ejemplos más claros de la redención. Cuando utilizaron la sangre de aquel cordero y la alimentación con el pan sin levadura. Esa noche era una imagen de la alimentación de Cristo. No basta con poner la sangre, tenemos que alimentarnos del Señor. Y dice que el Señor les dijo que se vistieran con su ropa de viaje y luego comieran. Deberían estar vestidos, listos para viajar. Y así es como debemos vivir en este mundo. Siempre listos para cualquier momento cuando Jesús nos llame en el rapto. Así es como debemos vivir cada día de nuestra vida, alimentándonos de Cristo, confiando en su sangre, vestido con nuestra ropa de viaje. Este no es nuestro hogar, Egipto no es nuestro hogar, y en cualquier momento que llegue el llamado nos tenemos que ir. Así es como debemos vivir, y eso es lo que vemos en este pasaje. Quiero enseñarles una cosa más. Quiero que veas la justicia de Dios en Éxodo capítulo 12, versos 35 y 36. Los hijos de Israel pidieron a los egipcios objetos de plata, de oro y ropa. ¿Por qué hicieron eso? ¿Pide Dios a sus hijos que exijan dinero de esa manera? Para los israelitas eso era lo correcto, pero para nosotros no está bien que tú y yo vayamos y pidamos a la gente que nos dé oro, plata y ropa. Pero era correcto para aquellos israelitas, porque los egipcios habían hecho trabajar a 600,000 hombres israelitas para ellos durante 4 siglos y nunca les pagaron un salario. Dios dijo: me aseguraré de que ellos les paguen antes de que salgan de Egipto. Y recibieron su pago completo de 400 años de trabajo antes de salir de Egipto. Y yo les digo que la justicia de Dios es maravillosa. Lee atentamente la Escritura. Es un libro de tremendo aliento, aún en las pequeñas cosas. Y finalmente llegan al Mar Rojo, y Dios pone a su pueblo en una prueba de fe tras otra. Detrás de ellos estaba el ejército egipcio. A ambos lados tenían enormes montañas. Abajo estaba el infierno, y frente a ellos estaba el Mar Rojo. Solo había un camino para mirar, hacia arriba, y Dios los libra. ¿Sabes que cuando Dios nos lleva a circunstancias en las que estamos rodeados por todos lados,
Solo hay una dirección donde podemos mirar y la liberación vendrá de allí. El salmista dijo, alzó mis ojos a los montes, ¿vendrá mi ayuda de allí? El Señor que hizo el cielo y la tierra, Él es quien va a ayudarme. Salmos capítulo 121. Y así, finalmente, el Señor le dice a Moisés en Éxodo capítulo 14, no tienes que luchar en esta batalla, solo quédate quieto. Éxodo capítulo 14, verso 13. Y mira la salvación del Señor. Él luchará por ti, y Él divide el mar rojo, y pasan a través del mar rojo y salen. Y aquí tenemos una imagen del bautismo. Primera de Corintios capítulo 10 dice que esa es una imagen del bautismo en las aguas. Y salen de allí y hay una columna de nube que viene del cielo sobre ellos. Otra imagen del bautismo. Leemos en Primera de Corintios capítulo 10 una imagen del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué experimentamos aquí? Redimidos por la sangre del Cordero, bautizados en agua en el Mar Rojo, bautizados en la nube que vino del cielo. Esas tres fueron las experiencias iniciales con las que los israelitas salieron. Y es exactamente así en Hechos de los Apóstoles. Cuando la gente se convertía, era redimida por la sangre del Cordero. Inmediatamente eran bautizados en agua y el mismo día eran bautizados en el Espíritu Santo. ¿Por qué vino aquella columna de nube? Algunas personas han recibido el bautismo en el Espíritu Santo para una experiencia. No. La columna de nube descendió de lo alto. Era una columna de fuego por la noche. Eso es lo que dijo Juan el Bautista. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. El propósito de esa columna era conducirlos a la tierra prometida, a una tierra de victoria donde los gigantes estarían bajo sus pies, porque Dios nos ha dado el bautismo en el Espíritu Santo para llevarnos a la tierra prometida de la victoria. Nuestro cuerpo es la tierra de Canaán, de pies a cabeza. Muchos gigantes han gobernado aquí durante muchos años, que son la ira, pensamientos sucios, celos, amargura, el amor al dinero. Estos gigantes han gobernado la tierra de Canaán, pero el bautismo en el Espíritu Santo, la columna de nube me lleva a esa tierra y dice, voy a llevar a estos gigantes bajo tus pies, vas a poseer esta tierra. Esta tierra pertenece a Dios, Canaán pertenece a Dios, no pertenece a esos gigantes. Mucha gente no ha entendido el propósito del bautismo en el Espíritu Santo, porque el Dios de este mundo ha cegado sus ojos. No del mensaje de redención a través de la sangre, no del mensaje del bautismo en las aguas, sino de la comprensión del propósito del bautismo en el Espíritu Santo. Cuando cruzaron el mar, alabaron a Dios y hay un versículo en Salmo 106, verso 12. Dice que cuando vieron a los egipcios muertos, entonces alabaron al Señor. Así es el hombre, de vista. Mucha gente alaba a Dios después de haber enterrado a los enemigos. Eso es lo que dice el Salmo 106. Vieron a los egipcios enterrados, oh, alaben al Señor. Pero el hombre que camina por la fe dice, Señor, has preparado una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Salmo 23. Mis enemigos están allí todavía, pero en la presencia del Señor me siento y como. Y unges mi cabeza con aceite, y mi copa está rebosando. Aunque mis enemigos estén allí, porque tengo fe que Dios los destruirá. Así es el hombre de fe. Así que si eres un hombre que anda por vista, hasta que contesta tu oración o destruya a tus enemigos, dices aleluya, alabado sea el Señor, estás viviendo tu vida como en el antiguo pacto. O eres un cristiano del nuevo pacto que dice, has puesto una mesa delante de mí en la presencia de mis angustiadores. La bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor para siempre. El espíritu de triunfo está allí, incluso cuando estén los enemigos, porque sabemos que Dios se encargará de ellos. Por ejemplo, Satanás ha sido derrotado, pero no está muerto, está vivo. No debemos tenerle miedo. Y todos sus agentes en el mundo que tratan de hacernos daño de cualquier religión, no les tenemos miedo. No pueden tocar ni un pelo de mi cabeza sin el permiso de Dios. Dios puede permitir que me maten. Está bien. Permitió que mataran a Jesús, mataran a Pablo, permitió que mataran a Pedro, permitió que mataran a Santiago. Todos los apóstoles excepto Juan fueron asesinados, pero no antes del tiempo de Dios. Así que no tenemos miedo. Luego leemos sobre Israel en el desierto, a partir de Éxodo capítulo 15, verso 23.
Leemos que llegaron a las aguas amargas de Mara y comenzaron a quejarse. Todas eran una prueba de fe. Y Dios les dice, ¿puedes confiar en mí cuando llegues a las aguas amargas? Yo ya tengo una solución para ello. O murmuran y se quejan. El hombre que anda por vista murmura y se queja. Ya alabaron a Dios en la primera parte del capítulo 15 por la liberación del Mar Rojo. Ahora, la vida de muchos cristianos es así, como en la física. Tienen una cosa llamada una onda sinusoidal, que sube y baja. Alabado sea Dios. Luego se quejan. Domingo por la mañana, alabado sea Dios. Domingo por la tarde están quejándose. O a veces de lunes al sábado quejándose. Y de nuevo el domingo por la mañana, alabado sea Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Eso es el antiguo pacto. La Biblia dice, regocijaos en el Señor siempre. Esa es la voluntad de Dios para nosotros en el nuevo pacto. Para eso tenemos que creer que Dios tiene una solución para cada problema que enfrentamos. Cuando ellos tenían un problema, acudían a Moisés y le decían, ¿qué hacemos? ¿Dónde beberemos? Y clamó al Señor y el Señor le dijo, la solución del problema está allí, delante de ti. Verso 25, el Señor le mostró un árbol. Cortó el árbol y lo puso en las aguas. Las aguas se curaron. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Quién plantó ese árbol en el desierto? ¿Quién lo plantó? ¿Fue un hombre o Dios? Fue Dios. ¿Por qué plantó ese árbol en el desierto? Digamos que 30 años antes. Porque él sabía que dentro de 30 años mis hijos vendrían por aquí. Descubrirán que el agua es amarga. Debo empezar a hacer una solución para su problema ahora mismo. ¿Te das cuenta de que Dios ha planeado soluciones también para todos tus problemas? Eso es lo que se obtiene de este libro. Si puedes ver, está allí. Ten fe. Ten fe en Dios. No hay problema que pueda surgir y tome a Dios por sorpresa. Y diga, no sabía que esto iba a pasar. Él ya lo sabe. No solo lo sabe, sino que ya ha encontrado una solución. Ha plantado una semilla hace 30 años para que tengas una solución a tu problema. Y te lo digo después de haberme convertido hace 41 años. Él tiene el control de todo. Me he enfrentado a innumerables problemas, miles, pero de antemano Dios ya tenía algo planeado. Plantó una semilla 30 años antes, porque sabía que yo, su indigno hijo, vendría allí un día y me enfrentaría a un problema y necesitaría una solución. Tiene gente planeada para solucionarlo por mí. Camina ante Dios con humildad y Satanás nunca podrá vencerte. Y lees en Éxodo capítulo 17 que llegan a otro lugar. De nuevo, no hay agua para beber. Y el Señor le dice esta vez, mira esa roca. Éxodo capítulo 17, verso 6. Ve y párate allí y golpea esa roca. Y Moisés golpea la roca y las aguas comienzan a fluir. ¿Sabes? Cuando yo era joven y leí ese pasaje, yo solía imaginarme una pequeña roca y un pequeño hilo de agua saliendo y todo el mundo bebiendo. Pero cuando entendí cuánta gente necesitaba agua, ¿sabes cuánta gente había en ese desierto? 600,000 hombres entre 20 y 60 años solamente. ¿Cuántas mujeres y niños menores de 20 años y mayores de 60? Debía haber al menos 2 millones de personas allí. 2 millones de personas. ¿Cuánta agua para beber se necesita para 2 millones de personas? ¿Un chorrito? No. Tenía que haber muchos ríos fluyendo en muchas direcciones. ¿Te imaginas 2 millones de personas haciendo cola para conseguir agua? El último hombre moriría de sed cuando llegue al frente. No, eran ríos que fluían en todas direcciones. Así no tenían que hacer cola. Fluía justo al lado de tu pierna. Podías solo agacharte y beber. Estos son los ríos de agua viva de los que habla el Nuevo Testamento. Viene cuando la roca es golpeada. Cuando Jesús fue golpeado, eso preparó el camino para Pentecostés. Y si han brotado de nosotros ríos de agua viva, cuando el Espíritu de Dios nos bautiza, eso no significa que automáticamente los ríos están fluyendo de nosotros. Puedes ser bautizado en el Espíritu Santo el día que te conviertes, pero luego Dios tiene que hacer una obra de golpear. Y cuando eso esté hecho, entonces los ríos comenzarán a fluir de ti. Y 2 millones de personas pueden ser bendecidas. Él puede escoger a una persona ordinaria, desconocida, buena para nada, débil y estúpida como tú, hermano o hermana, y bendecir a 2 millones de personas.
a todas las familias de la tierra a través de ti. Solo depende si Dios puede romperte. Eso es todo. Bien, vamos a ver más adelante. Inmediatamente después de que los ríos comenzaron a fluir, leemos en el verso 8, entonces vino Amalek. Amalek en todo el Antiguo Testamento es una imagen de la carne, el espíritu y la carne. ¿Ves el conflicto allí en Éxodo capítulo 17? Tan pronto como los ríos comienzan a fluir, ahí es entonces cuando viene Amalek. La carne entra en conflicto con el espíritu y quiere destruir al pueblo de Dios. Y eso fue derrotado por una combinación de Moisés levantando sus manos en oración y Josué luchando contra el enemigo en el valle. Esta es la combinación que vence a la carne, usando la espada del espíritu contra el enemigo y levantando nuestras manos en impotencia ante Dios. Y cuando estamos cansados, necesitamos un Aarón y un Hur para sostenernos. Dice en el verso 12 del capítulo 17, Moisés estaba cansado. ¿Sabes que solo no puedes hacerlo, mi querido hermano y hermana? No puedes hacerlo solo. Una de las cosas que he descubierto en mi vida es que no puedo hacerlo solo. Si hoy estoy aquí sin haberme quedado en el camino hace 30 años y sin haberme transigido en mis convicciones, una de las razones es que tengo hermanos y hermanas que me han animado, han orado por mí y me han exhortado constantemente. Tengo muchos Aarones y Hurs que me han extendido las manos y los valoro. Aprende a valorar. Puede que no sepan tanto como tú. Moisés era un hombre mucho más grande que Aarón y Hur. ¿Quién es Hur? Hur era un desconocido, pero aprende que él necesita levantar tu mano. Alabo a Dios por los que reconocen eso. Para que seas un hombre grande de Dios, necesitas a un hermano desconocido como Hur, que te sostenga las manos si quieres continuar hasta el final. Desde el capítulo 19 en adelante hasta el 34, entre aquí y allá vemos sobre las leyes de Dios. Dios da sus leyes, los 10 mandamientos en el capítulo 20. Todos esos 10 mandamientos se enumeran allí desde el versículo 1 en adelante hasta el verso 17. El único mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y vivas mucho tiempo sobre la tierra. El único mandamiento con promesa, verso 12, para los hijos. Y al final de estos mandamientos, Moisés dice al pueblo en el verso 20, no tengáis miedo. Y la gente dice, sí, haremos todo lo que Dios diga. ¿Ves? Ellos dijeron eso, incluso antes de los mandamientos en el capítulo 19. Cuando el Señor dijo su plan para ellos, le dijeron a Moisés, sí, haremos todo lo que el Señor diga. En el capítulo 19, verso 8, Dios dice, está bien, aquí están los 10 mandamientos, háganlos. Y pasaron 1500 años desobedeciendo esos mandamientos, demostrando que no se puede cumplir la ley. Y ves un bello ejemplo de ello en el capítulo 21. Inmediatamente después que la ley fue dada, esta hermosa historia del esclavo hebreo, que fue libre porque había cumplido sus 6 años de esclavitud. La ley decía que en el 7º año se le dejaba ir libre, pero en el 7º año viene a su amo y le dice, no quiero quedar libre. Él ama a su amo y quiere seguirle sirviendo. En Éxodo capítulo 21, verso 5. Esto sucede inmediatamente después de la entrega de los 10 mandamientos para enseñar una cosa, que lo que Dios realmente quería de ellos no era una obediencia servil y externa al pie de la letra. Aquí están los 10 mandamientos y luego está la historia de la forma en que debemos servir a nuestro amo. Yo amo a mi amo. Por eso yo quiero cumplir sus mandamientos. Eso es lo que dijo Jesús. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y a lo largo de estos capítulos, no voy a entrar en todos los detalles. Tú los puedes leer. Dios les dio pequeños detalles. Los lees en el libro de Levítico sobre la limpieza y tantas leyes. Solo quiero mostrarles un versículo en Éxodo capítulo 15, verso 26. Dice, si escuchas atentamente la voz del Señor vuestro Dios y prestás oído a sus mandamientos, no pondré sobre vosotros ninguna de las enfermedades, porque yo, el Señor, soy vuestro sanador. Ahora, mucha gente piensa que la sanidad es lo más grande. No, te diré que hay algo mejor que la sanidad, es la salud.
¿No crees que la salud es mejor que la sanidad? Para sanarte, primero tienes que estar enfermo. ¿Hay algo mejor que eso? La salud. Y el Señor les dice, escuchen, si ustedes obedecen mis leyes, muchas de estas enfermedades que tienen los egipcios no las van a tener ustedes. Es verdad, esta fue una de las razones por las que les dio muchas leyes sobre higiene. Si comes demasiado y te enfermas, eso es culpa tuya. Las leyes de Dios nos preservan la salud. No hace falta acudir tanto a Dios para curarse. Si obedeces las leyes de Dios, Él te mantendrá sano. Envejecerás como un hombre sano, sin enfermedad, sin tensión, recostando tu carga sobre el Señor. Y luego pasamos a diferentes leyes, como déjame darte un ejemplo. Éxodo 23, verso 9. No opriman a un extranjero porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. Sea amable con ellos. Guarda el día de reposo. Éxodo capítulo 31, verso 16 y 17. Hay muchas discusiones en la comunidad científica sobre si los 6 días en que se hizo la Tierra fueron 6 días de 24 horas o días simbólicos que representan millones de años. Bueno, está muy claro en Éxodo capítulo 31, verso 16 y 17. Una última cosa que quiero mencionar es cómo se rompieron estas leyes cuando hicieron el becerro de oro. En Éxodo capítulo 32 y 33, lee sobre el becerro de oro que hicieron para adorar solo porque Moisés había subido durante 40 días. ¿Sabes quién preservó a Israel en los caminos de Dios? No fueron 25 hombres, fue un solo hombre. Un hombre preservó a 2 millones de personas en el camino correcto a través de los tiempos. Muy a menudo Dios ha levantado solo a un hombre. Dios busca a un hombre como John Wesley, que preservó a Inglaterra. Un hombre como Moisés. Tan pronto como Moisés se fue, llegó la decadencia. Dios busca a un hombre intransigente. Él puede hacer más a través de un hombre como ese que a través de 1000 transigentes como Aarón. Y cuando Moisés regresó al campamento, una vez más enderezó las cosas y condujo al pueblo de regreso a Dios. You know that a major part of Exodus Ya sabes que una de las partes más importantes del libro de Éxodo es la que habla de la construcción del tabernáculo. Cuando estudiamos Génesis, les dije que desde el tiempo de Caín se iniciaron 2 corrientes, la religión falsa y la religión verdadera. Caín y Abel, que finalmente termina en Babilonia y Jerusalén, en el libro de Apocalipsis. Nimrod y Abraham siguieron en esa corriente. Lo encuentras en los fariseos y en Jesús. Siempre existen estas 2 corrientes y están fluyendo hoy en día. Y tenemos que asegurarnos de estar en la corriente correcta. Y el tabernáculo es algo que fue la semilla de la que surgió el templo. Y somos imagen de la verdadera iglesia, la Jerusalén, la morada de Dios. En Juan capítulo 1, verso 14 dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la traducción literal de eso sería el tabernáculo entre nosotros. Dios, el tabernáculo entre nosotros. En primer lugar, el tabernáculo es una imagen de Jesús. Y luego su cuerpo es la iglesia, donde Dios habita. Porque cuando Dios dio las instrucciones para el tabernáculo, dijo en Éxodo capítulo 25, verso 8, hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. El propósito de Dios es que Él debe habitar en medio de su pueblo. Así que el tabernáculo era un santuario en el que Dios tenía que morar. Nuestra casa debe ser un santuario para que Dios habite. Nuestra iglesia debe ser un santuario para que Dios habite. No es solo un lugar para reuniones y para la evangelización. Eso es lo que entendemos. Se supone que debo ser un santuario, un templo para que Dios habite. Mi casa debe ser un templo para que Dios habite. Mi iglesia debe ser un templo para que Dios habite. Todo lo demás es secundario. La enseñanza bíblica es secundaria, el evangelismo, las buenas obras y ayudar a los pobres es secundario. La razón principal es que Dios debe habitar allí.
Esa es la primera lección que aprendemos del tabernáculo. Y si pierdes de vista esto, lo que sucede es que te metes a muchas otras cosas buenas. El trabajo social es bueno. El evangelismo, la enseñanza de la Biblia, las reuniones, todas esas cosas son buenas. Pero lo principal es que en todo eso Dios debe morar. Dios habita en tu iglesia, en tu hogar. ¿Mora Dios en tu vida? Si es así, estás viviendo una buena vida. Así que por favor recuerda este principio. Y quiero que mires otra cosa acerca del tabernáculo. Y eso es cuando Dios dio las instrucciones para el tabernáculo. Ahora, supongamos que alguien estuviera haciendo un plano para construir este complejo aquí. Él no empezaría con este púlpito, no. Ningún arquitecto comenzaría por ahí. O diría, vamos a empezar con el púlpito. No, él comenzaría con las dimensiones del recinto y con los edificios principales. Y así es como lo haría. Pero cuando Dios dio los planos para el tabernáculo, ¿sabes con qué comenzó? No les dijo primero las dimensiones del mismo, o incluso sobre la tienda. Él empezó con el arca. Éxodo capítulo 25, verso 10. Esto es lo primero que necesitas hacer, construir el arca. Y el arca estaba en el lugar santísimo, y Dios moraba allí. En otras palabras, Dios comenzó con Él mismo. En el principio, Dios. Los caminos de Dios no son los caminos del hombre. Y cada iglesia es aquí donde debe comenzar. No con la actividad, no con cualquier tipo de actividad, sino con Dios, con el lugar santísimo. Las cosas que son santísimas en la vida cristiana es en el arca. Por ahí debemos empezar. Y ya les mostraré el tabernáculo en un momento. Desde sí mismo comienza Dios. Y en nuestro trato con Dios, como con Adán, lo vimos en Génesis. Primero, él pasa un día en comunión con Dios. Luego entonces puedes ir a trabajar en el jardín. Ya sea tu vocación, evangelismo, enseñanza o trabajo social, pero debes comenzar con Dios. Y ves ese principio en el tabernáculo también. Estas cosas que están en la Escritura las lees, pero a veces no las notas. Es la gloria de Dios ocultar un asunto, pero es la gloria de los reyes escudriñarlo. Entonces, cuando Dios nos enseñó a orar la oración del Señor, ¿qué fue lo primero que nos enseñó? No fue el perdón de nuestros pecados, lo cual es algo muy importante. Él dijo, cuando ores, orad, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Esta es el arca. En el principio Dios. Te diré una cosa. A través de las Escrituras, Dios siempre respalda a quien lo ponga en primer lugar. En primer lugar en su vida, en su hogar y en su iglesia. Y ese es el lugar que Él quiere tener en tu vida. Dios puede hacer cosas asombrosas. Este tabernáculo es también una imagen de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es una trinidad. El tabernáculo tiene 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Eso es lo que es el hombre. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. El hombre fue hecho a imagen de Dios, que es una trinidad. Nosotros también somos una trinidad: espíritu, alma y cuerpo. En otro sentido, Dios es 3 personas. Nosotros somos una persona, pero con 3 partes. El tabernáculo también tiene 3 partes. Hay muchas verdades espirituales que podemos aprender de nuestro cuerpo. Dios habita en nuestro espíritu. Esa es la parte más profunda. Piensa en el ser humano como 3 círculos concéntricos. El círculo exterior es el cuerpo. Dentro de ese está el alma. Y dentro de ese está el espíritu. Dios habita en el círculo más interior, en el espíritu. Y por eso el tabernáculo está dividido en 3 partes. Así que aquí vemos el tabernáculo. Esta cosa donde se puede ver la luz roja es la tienda del tabernáculo. Y este es el atrio del tabernáculo. Así que el tabernáculo tenía 3 partes. Ese es el atrio exterior de 150 pies por 75 pies. Y esa es la tienda. Y la tienda estaba dividida en 2 partes.
Una era el lugar santo que mide 45 pies por 15 pies. Y el lugar santísimo que era un cuadro de 15 pies por 15 pies. Y la altura de este era también de 15 pies. Así que el lugar santísimo era un cubo, de la misma longitud, la misma anchura y la misma altura. Y dice Apocalipsis capítulo 21 que Jerusalén era también un cubo, de la misma longitud, la misma altura y la misma anchura. Eso significa que Jerusalén no es todo eso. Jerusalén es solo el lugar santísimo. Tienes que llegar allí para ser una parte de ese cubo mencionado en Apocalipsis capítulo 21. Tienes que seguir adelante para tener comunión con Dios y ser parte de la novia de Jesucristo. Así que el tabernáculo estaba rodeado por el campamento de Israel. Había un lugar específico para cada tribu. Y estos tres, Merari, Gerson y Coat, eran los hijos de Leví, que cuidaban el tabernáculo. Vivían más cerca del tabernáculo. Y las otras 12 tribus, ya sabes, cuando la tribu de Leví fue quitada, la tribu de José se dividió en 2 tribus, Manasés y Efraín. Así que todavía había 12 tribus, y la 13ª era Leví. Ahora, en el atrio exterior, este recinto estaba delimitado por una sábana de lino blanco liso. Y el lino blanco en las escrituras simboliza la simple rectitud. Y era una manera muy simple por la cual el tabernáculo estaba separado del resto del mundo. Es una imagen de la justicia de Cristo, que separa a la iglesia del resto del mundo. Y solo había una puerta, como se puede ver aquí. De 30 pies, solo una puerta por la que se podía entrar. Y era muy pequeña en comparación con todo el campamento. Al igual que la iglesia, es un lugar muy pequeño en comparación con el mundo. Ahora voy a mostrarles una imagen del tabernáculo. Pero quiero mencionar una cosa antes de continuar. En el atrio exterior solo habían 2 elementos visibles: el altar de bronce y el lavamanos. El lavamanos era como una gran tina de agua, y el altar de bronce era donde se hacían todos los sacrificios. Bien, así es como se veía el tabernáculo. Ya sabes, el otro que viste fue un diagrama. Ahí está el altar de bronce. Y el Señor dijo que no debías hacer escalones hasta el altar. Tienes una cosa inclinada que sube hasta el altar. Y ese era el lavamanos, como una gran bañera en la que se lavaban. Y esta era la tienda cubierta. Y la parte trasera de esta tienda era donde estaba el velo grueso que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y que tenían también en el templo, que se rasgó en 2 cuando Jesús murió en la cruz. Y aquí tenemos una imagen de cómo fue construido realmente el tabernáculo. Con un número de tablas verticales. ¿Ves esta tabla vertical? Y debajo tenía 2 patas que se apoyaban en 2 bases de plata con 2 agujeros. Cada tabla tenía 4 lazos, a través de los cuales se colocaban barras para mantenerlas unidas. Hay varias lecciones espirituales que podemos aprender de esto. Es una imagen del cuerpo de Cristo. Muchas personas estrechamente unidas sin ninguna brecha entre ellas. Estrechamente unidos por los lazos de la comunión. Y descansando sobre una base de plata. La plata es una imagen de redención en todo el Antiguo Testamento. Hay ejemplos de ello donde el Señor dijo que tienes que pagar plata cuando quieres redimir a alguna persona. Judas Iscariote tomó 30 piezas de plata para traicionar a Jesús.
La plata es una imagen de redención, y esta tabla descansaba sobre bases de plata. Y aquí estaba el frente de la tienda, que tenía una pequeña cortina, y atrás se puede ver la otra cortina. Yo diría que estas dos patas en las bases hablan de fe y obediencia, confiar y obedecer. Esas son las dos patas sobre las que nos sostenemos. La palabra de Dios nos da promesas y mandamientos. Si tienes fe y obediencia, eres un cristiano equilibrado, eres estable. ¿Te imaginas cómo hubiera sido de inestable esa tabla si solo hubiera tenido una pierna? Como muchos cristianos, no hay que dejar hueco. Hay muchas lecciones que podemos aprender de este tabernáculo. Y luego quiero que veas las cubiertas del tabernáculo. Ahora, todo esto es descrito entre los capítulos 25 al 30 de Éxodo. El atrio exterior se describe en Éxodo capítulo 27, versos 9 al 19. La tienda del tabernáculo en Éxodo capítulo 26, verso 1 al 37. Y aquí están las cortinas que cubrían el tabernáculo. Había 4 cortinas que cubrían el tabernáculo. La primera tenía cubierta interior de lino fino, con intricados diseños tejidos en ella. No se podía ver a menos que estuvieras adentro. Hay un versículo en el Salmo 45 que dice que la hija del rey es toda gloriosa por dentro. La cubierta más externa estaba hecha de pieles de tejón, que tenían un aspecto sucio, llena de polvo, fea y de color marrón oscuro. Y a los ojos del mundo, así es el cristiano, Jesús y la iglesia. Dice de Jesús que no había en él belleza que deberíamos desear. No había nada atractivo en el Señor Jesús exteriormente. Oh, él era solo un carpintero. No era alguien estudiado. Lo despreciaron. Y así es como Dios ha permitido que la verdadera iglesia siempre sea despreciada. Nunca es popular. Tiene esta cubierta sucia de piel de tejón. Muy simple y no muy atractiva. Y un hombre realmente piadoso tampoco es siempre atractivo por fuera. La verdadera gloria de Jesús estaba dentro de su vida. Como esa cortina interior que solo podías ver si entrabas. Con todo ese trabajo intrincado de muchos colores y oro. Solo se podía ver dentro. Y eso nos enseña que también en nuestra vida personal debe haber más gloria por dentro que por fuera. Ahora, muchos cristianos no son así. Hay más gloria por fuera que por dentro. Tienen la piel de tejón por dentro y todo ese trabajo de diseño de lujo en el exterior. Eso está mal, hermano. Esa no es la forma en que debe ser. La gloria debe estar por dentro. En otras palabras, tu vida interior debe ser mejor que lo que otras personas ven de ti. La gente no debe saber cuánto oras y ayunas. Debe haber más sacrificio y entrega en tu vida interior de lo que otras personas pueden ver. Eso es un verdadero tabernáculo de Dios. No un tabernáculo donde toda la gloria se muestra para las demás personas. Eso no es un tabernáculo de Dios. Ese es el camino de Babilonia. Hay mucha diferencia entre Babilonia y Jerusalén. Y una de las diferencias se ve aquí. ¿Dónde se pone la cubierta más gloriosa? ¿En el interior o en el exterior? ¿Intentas mostrar que eres un gran hombre de Dios? ¿O quieres que la gente lo sepa? ¿O te es suficiente con que el Dios Todopoderoso lo sepa? Así que eso es muy importante. Y aquí estaba esta primera cubierta de lino fino, simbolizando la justicia de Cristo. Dice que la novia de Cristo en Apocalipsis capítulo 19 está vestida de lino fino. Y al lado había una cubierta hecha de pelo de cabra, probablemente blanca como la que ves aquí. Piensa en el chivo expiatorio. Es una imagen de la ofrenda ofrecida por mi pecado. Una imagen de Cristo. Y luego la cubierta de las pieles de carnero, teñidas de rojo. Una piel de carnero teñida de rojo. Y el rojo habla de sangre, sustitución, la sangre de Cristo.
Esa fue la tercera cubierta y la cuarta cubierta was the badger skin fue las pieles de tejón que simbolizan el oprobio de Cristo, approach of Christ, the ugliness of la falta de atractivo para el resto del mundo. to the rest of the world. The church La iglesia no es atractiva. No tratamos de atraer a la gente a la iglesia con música y dinero. Tratamos de atraer a la gente a la iglesia con piedad. De lo contrario, se puede atraer a la iglesia al tipo equivocado de personas. Eso es lo que he descubierto. Atraes a la gente a tu iglesia con un mensaje piadoso, gente piadosa y hogares piadosos. O atraes a la gente a tu iglesia con mucha música de lujo, un fantástico edificio y un montón de otras cosas externas que son grandes a los ojos de los hombres. No estoy en contra de la música, ni en contra de los buenos edificios. Estoy diciendo que eso no es lo que necesitas para atraerlos. Debe ser la piedad y la justicia interior. La iglesia debe ser conocida por la gloria interior. En otras palabras, cuando la gente viene a nuestra iglesia, deben ser capaces de decir, wow, yo no esperaba mucho de esta iglesia cuando llegué por primera vez, pero después de que entré y vi la calidad de la vida de estas personas, la calidad de sus familias y de la comunión, es mucho más glorioso de lo que pensaba. Como dijo la reina de Saba, ni siquiera la mitad me ha sido contada de lo que oí por primera vez. Pero por desgracia, muchas iglesias son al revés. Mucha gente se siente atraída, pero cuando entran descubren que es otra historia. Está llena de políticas, peleas, disputas y confusión. Y eso es lo mismo con muchos predicadores. Cuando era un joven cristiano, a menudo me sentía atraído por ciertos predicadores, porque su predicación era maravillosa. Pero cuando me acercaba a ellos, descubría que eran orgullosos y altaneros. Descubrí que no vivían adecuadamente con sus esposas. No habían educado bien a sus hijos. Y muchas cosas así. Te acercas y descubres tantas cosas. Muchos de ellos perdían los estribos y se enseñoreaban de sus colaboradores. Estaba muy decepcionado en mis días de juventud. Y vi esto como lo que Dios quería que yo hiciera. Estudié esto hace 37 años y descubrí que esto es lo que Dios quería que yo fuera. Y estoy muy agradecido por lo que vi. Que la gloria, la verdadera gloria, solo se ve en el interior. Ahora quiero mostrarte algo acerca de dos piezas, de lo que yo llamo mobiliario, que está en el atrio exterior. ¿Recuerdas el atrio exterior? En el atrio exterior dije que había un altar de bronce y un lavamanos de bronce, que era de bronce o cobre. El altar de bronce era un recinto hueco en el que se metían los animales y se sacrificaban. Y tenía una rejilla tal vez para remover las cenizas. Este altar tenía 4 cuernos en las 4 esquinas. El altar era de madera cubierta de bronce. Así que estamos hablando de este altar, que estaba hecho de madera cubierto de bronce. ¿Y puedes imaginarte con todo el fuego ardiendo allí dentro día y noche? Ardiendo, ardiendo y ardiendo. No le hace nada al bronce, el bronce sigue brillando. Pero ¿te imaginas lo que pasó a la madera dentro del bronce? Si lo abrieras, ¿qué aspecto crees que tendría? Estaría carbonizado y negro. Esa es una imagen de Jesucristo muriendo en la cruz y sufriendo. La madera habla de los sufrimientos internos de Cristo. La madera carbonizada dentro del bronce que otras personas no pueden ver. Si quemabas un animal aquí, por supuesto podías ver todo el fuego. Y el bronce calentándose y ensuciándose. Esos son los sufrimientos externos de Cristo en el Calvario. Pero dentro de ese bronce había madera, madera de acacia. Y eso se quemó más que el bronce. Creo que cuando más nos acercamos a Dios, más aprendemos de los sufrimientos internos de Cristo en la cruz del Calvario, particularmente Él siendo abandonado por el Padre en el Calvario.
Comparar ese sufrimiento con los clavos, los escupitajos y la corona de espinas, eso no es nada. La corona de espinas y todo eso no es absolutamente nada comparado con la ruptura de la comunión con el Padre. Ahora, la mayoría de nosotros no sabe lo que significa la ruptura de la comunión con el Padre, porque nuestra comunión con el Padre se rompe tan a menudo y ni siquiera nos preocupamos por ello y nos acostumbramos. Considera este ejemplo de la gente que vive en un barrio pobre. No sabe lo que es condiciones higiénicas perfectas, pero los que han vivido en casas donde ni siquiera han visto una lagartija o una cucaracha en toda su vida, brincarán del susto cuando vean tales cosas en su casa. Y ese es un pequeño ejemplo de cómo Jesús desde toda la eternidad tuvo comunión con el Padre. Y en el Getsemaní se enfrentó a la perspectiva de que en pocas horas colgaría de la cruz, pero él no tuvo miedo de eso, no tenía miedo del sufrimiento físico. Hubiera estado dispuesto a pasar por 100 crucifixiones físicas, pero él preguntó a su padre: Padre, ¿es cierto que tengo que beber esta copa? ¿Qué era esta copa? Esa copa no era el sufrimiento físico. Esa copa era que se rompería la comunión con su Padre por 3 horas en la cruz. Eso es lo que él quería evitar. Le preguntó: Padre, ¿hay otra manera? Oró y oró. No había otra manera. Y él dijo: Está bien, Padre, lo aceptaré. Y te digo que cuando te acerques a Dios descubrirás el amor de Jesucristo allí en Getsemaní, más que en el Calvario. Le cuentas a los niños sobre los sufrimientos de Cristo. Y cuando somos inmaduros, en eso es lo que más pensamos. Pero cuanto más nos acercamos a Dios, más nos interesamos por los sufrimientos internos de Cristo que Él atravesó a lo largo de su vida. No tengo tiempo para explicar todo eso. Cuando era un niño, la gente lo consideraba un hijo ilegítimo. Su madre se llama María y no sabemos quién es su padre. Y él pasó por muchos sufrimientos internos. Y el mayor sufrimiento interno fue la ruptura de la comunión con el Padre. Y ahí vemos su gran amor por nosotros. Él decidió renunciar a todo eso con el fin de salvarnos, porque no había otra forma. Así que eso es lo que vemos en la madera de acacia dentro del bronce. No es visible, nadie podría verla. Esos sacerdotes no pudieron ver el estado de esa madera, que era mucho peor de lo que se veía en el exterior. Este altar tenía 4 cuernos en las esquinas. Hay un versículo en Salmo 118, verso 27, que dice: Ata el sacrificio de la fiesta con cuerdas a los cuernos del altar. 4 cuernos en las esquinas, a los que se ataban los animales del sacrificio, comprando el sacrificio. Y eso habla de Jesús siendo atado para ir a Jerusalén, a la cruz. Dice en Lucas capítulo 9, Él fijó firmemente su rostro para ir a Jerusalén. Nada le detendría. Y para nosotros el mensaje es que si queremos seguir a Jesús, también tenemos que fijar nuestro rostro firmemente para tomar la cruz cada día. Esa es la única manera de caminar con Dios. Vivimos en un mundo y en una cristiandad donde la gente no toma la cruz, no entiende el camino de la muerte a uno mismo y el de humillarse. Oro para que entre nosotros al menos haya algunos o muchos que entiendan lo que es fijar nuestro rostro con firmeza. Aunque otras personas no vayan por ese camino, no importa. Tengo una meta, tengo que tomar la cruz y seguir a Jesús. Eso es lo que simbolizan los cuernos en el altar. Y luego la fuente. ¿Qué es esta fuente de bronce en la parte superior? Esta simboliza la palabra de Dios. El lavado del agua por la palabra. Los sacerdotes tenían que venir y lavarse las manos y los pies antes de entrar en el templo, justo a la entrada de la tienda. Así que te lavabas y luego entrabas. Y esto estaba hecho de bronce pulido para que pudieras ver tu rostro en ella. La Biblia dice en Santiago capítulo 1 que la palabra de Dios es como un espejo. Y no debes olvidar lo que ves allí. Así que esta gente podía ver si su cara estaba sucia en este bronce pulido cuando venían al lavatorio. De hecho, leemos que eso era lo que la gente usaba en esos días como espejos.
Las mujeres en Israel usaban esto como espejos y contribuyeron con eso para la fabricación de lavamanos. Así que esto simbolizaba la palabra de Dios. Y Efesios 5, verso 26, habla de Jesús lavando la iglesia por el agua de la palabra. Habla de la limpieza para el servicio. También podría ser tomado como una imagen del bautismo en agua. El altar es una imagen de donde nuestros pecados son perdonados. El siguiente paso después de eso es el bautismo en agua, que simboliza la limpieza externa del pecado, que es un símbolo de la limpieza externa de nuestra vida. Ahora vamos a entrar en la tienda. ¿Recuerdas que te dije que había un patio exterior? Permítanme revisar esto. Aquí hemos visto el altar de bronce y la fuente que está en el atrio del tabernáculo. Y luego, cuando entras, el lavamanos está en la entrada a la puerta y entras a través de ella en la tienda. Hay tres cosas aquí antes de que encuentres otra cortina que bloquea la parte hacia el lugar más sagrado. Las tres cosas que están aquí en este lado, que es el lado norte, es la mesa de los panes. En el lado sur, el candelabro. Y a la entrada del lugar santísimo está el altar del incienso. Esos son los tres muebles dentro del lugar santo. Hay una cosa más que quiero mencionar aquí con este diagrama. Si se fijan en la parte inferior, se ve donde está el norte, sur, este y oeste. La entrada del tabernáculo estaba en el extremo este. Cada vez que ellos armaban el tabernáculo, tenía que ser con la puerta en el extremo este. Y hay una razón para eso. A su alrededor había gente que adoraba al sol. El sol era el dios para la mayoría de la gente, incluyendo a los egipcios. Y Dios quería que los israelitas dieran la espalda al sol cuando entraran a adorar a Dios. Exactamente lo contrario con muchos edificios de iglesias y personas que miran hacia el este, orando al Dios Sol incluso hoy en día entre los cristianos. Es muy interesante ver cómo Dios hizo que los israelitas dieran sus espaldas al sol y miraran hacia el oeste para que negaran al Dios de los egipcios, el Dios Sol. El diablo ha hecho un tremendo trabajo de traer una gran cantidad de cristianismo de nuevo a adorar al Dios Sol, al Dios de los egipcios. Y cuando llegaron aquí, vinieron a estos tres muebles. Y luego en el lugar santísimo solo había uno, que es el arca con el propiciatorio. Así que por favor, tengan eso en mente cuando veamos las siguientes imágenes. Lo que se ve aquí en primer lugar es el candelabro con las 7 ramas, llamado candelaro en la versión King James, y la mesa de oro del pan. Pero ellos nunca tuvieron velas en esos días. Eso significa que habían vasijas para verter el aceite en las lámparas, y es así como éstas ardían. Ahora el candelabro es una imagen de Cristo como la luz del mundo. Y lo que Jesús dijo a nosotros, la iglesia, ustedes son la luz del mundo. Es una imagen de nuestra manifestación de la vida de Cristo como una luz. En Él estaba la vida. Juan capítulo 1, verso 4. Y la vida era la luz de los hombres. La mesa de oro del pan, donde 12 panes tenían que ser renovados regularmente por los sacerdotes, representaban a las 12 tribus de Israel y simboliza la palabra de Dios como nuestro alimento, y en la palabra vemos a Cristo. Todo es Cristo. Cristo como la luz y Cristo a quien vemos en las Escrituras como nuestro alimento. Jesucristo es nuestro alimento. No solo son palabras impresas en las Escrituras. Cristo es nuestro alimento. La mayoría de estas cosas eran de 3 pies de altura.
El altar de bronce tenía aproximadamente 4 pies y medio de altura, smaller, 3 feet pero este era de 3 pies de altura, un poco más pequeño, of the altar and por 1 metro y medio de altura que el altar. a little bigger. Esto era un poco más grande, 1.5 by 2.25 feet. 1 pie y medio por 2 y 1/4. There was another. Y había otro que quiero mostrarles aquí. This was the third bit of Este era el tercero dentro del lugar santo. place that was the golden Estaba el altar de oro del incienso, el cual es diferente del altar de bronce en el atrio exterior. Este era el tercer elemento dentro del lugar santo. En este no se sacrificaban animales, solo incienso. Y allí había un dulce perfume de incienso. Y esto simboliza el ministerio sumo sacerdotal de Jesucristo en oración. So there was Entonces estaba el pan, el candelabro y el incienso, speaking of simbolizando la palabra de Dios, la oración y un testimonio de Cristo para nosotros. Dentro del lugar santísimo solo estaba el arca. the ark. Y el arca, como se ve aquí en la parte superior, tenía la sangre. La sangre del animal se ponía allí una vez al año en el día de la expiación. El sumo sacerdote entraba con su vestidura blanca, con la sangre en una vasija y la ponía sobre el propiciatorio. El propiciatorio era solo una tapa, Just a lid. pero junto con el propiciatorio habían estos dos querubines y ellos simbolizaban la santidad. Cuando Dios echó a Adán y Eva del jardín, Él puso querubines. Cherubs. Querubines es el plural de querub. Of cherub. Él puso estos querubines para guardar el árbol de la vida. Tree of life. Y aquellos querubs o querubines formaban parte de este propiciatorio y simbolizaban la santidad de Dios que estaba en el lugar santísimo. Y el sumo sacerdote podía entrar allí solo una vez al año. Y dentro de esta arca habían 3 objetos guardados. Kept. One was Uno eran las 2 tablas de piedra, en las que estaban escritos los 10 mandamientos. La segunda era la vara de Aarón que brotó. that budded that you read of when Leemos que hubo un tiempo en que la gente cuestionó si Aarón era un verdadero sumo sacerdote. true high priest. Su vara brotó de la noche a la mañana, y una vara produjo fruto por la noche. At night. And Y la tercera fue una vasija de maná, this speaks que representa la palabra de Dios, and obedience la obediencia y el poder de la resurrección. Representa alimentarnos de Cristo como nuestro maná manna. y de la palabra de Dios. También representa la obediencia a los mandamientos de Dios. Ahora, hay una cosa interesante que quiero decirte sobre esta vasija de maná. Three things were Estas 3 cosas fueron guardadas dentro del arca. Ahora, no sé si recuerdas cuando David trajo el arca. Había personas que tenían mucha curiosidad por saber qué había dentro del arca y levantaron la tapa del arca y dice que Dios hirió a un número de personas allí por ser curiosos. Ellos no tenían derecho a mirar dentro del arca. De hecho, el arca ni siquiera podía ser tocada por aquellos que no eran levitas. Usa una vez trató de tocar el arca y Dios lo mató en el acto. Le dijo, tú no eres un levita, no tienes derecho de tocar el arca de Dios. Dios era muy estricto sobre estas cosas. Now, Ahora, una cosa sobre esta vasija de maná de la que estoy hablando. you know, Sabes que cuando la gente mantiene el maná en su casa, in 24 hours it en 24 horas comenzaba a apestar. Y no solo apestaba, sino que generaba gusanos. doesn't get bad so quickly. Ahora, si guardas pan durante un día, no se echa a perder tan rápidamente. Even meat may not start Pero el maná se echó a perder mucho más rápido que incluso la carne. Incluso la carne no empieza a generar gusanos en 24 horas, pero el maná, que no era comida vegetariana ni comida para animales, empezó a generar gusanos y a apestar en 24 horas. Dios estaba enseñando a Israel que tiene que ir todos los días a recoger maná. No puedes recoger la porción de un día cada 2 días. Tienes que estar en contacto con Dios todos los días. Pero vemos que cuando este maná fue puesto dentro del arca, the ark. It did not este no apestaba y no generó gusanos durante 40 años. 40 years. And more than 40 El arca estuvo allí más de 40 años. even
400 o 500 años después, en tiempos de David, el arca estuvo allí y durante 500 años ese maná no apestó. Ahora, la lección que aprendimos de eso es que a pesar de que el maná cayó del cielo, perdió su frescura. ¿Puedes obtener una unción del cielo y mañana perderla? Puedes recibir una palabra del cielo y que te bendiga el día de hoy, pero mañana cuando digas la misma palabra ya no estará fresca. Esta es la razón por la cual mucha predicación de la palabra de Dios el día de hoy es muy aburrida. No es fresca, no hay vida en ella. Aquí está la respuesta. Si puedes entender esto, has aprendido el secreto. ¿Por qué el maná apestaba cuando se guardaba en casa, pero no apestaba cuando se guardaba dentro del arca? La razón es porque el arca estaba en el lugar santísimo. Y la palabra de Dios, la verdad de Dios y la unción de Dios deben ser guardadas en la presencia de Dios. Entonces siempre será fresca. En otras palabras, si voy a predicar una verdad que entendí hace 35 años, por ejemplo, recuerdo haber tomado un estudio sobre esto hace 37 años. Y si voy a enseñar algo de una manera fresca año tras año, tengo que vivir en la presencia de Dios. Las verdades están en mi cabeza, pero no estarán frescas. No tendrán unción si no vivo en la presencia de Dios. Eso es lo que aprendemos de esto. De lo contrario, en un día, porque solo se necesitan 24 horas para que las cosas empiecen a apestar y la frescura se vaya. La Biblia dice en Hebreos capítulo 3, verso 13, exhortaos los unos a los otros diariamente. De lo contrario, seréis endurecidos por el engaño del pecado. Ahora quiero mostrar otra cosa. Esta es la vestidura de Aarón, que usó el día de la expiación. Un día en su vida llevó este vestido completamente blanco y sencillo, cuando fue a la presencia de Dios. El resto del tiempo él llevaba esta vestidura. Cuando se presentaba ante la gente, él llevaba esta vestidura. Pero cuando se presentó ante Dios, lo hizo con un sencillo vestido blanco. Ahora, hay dos lecciones que aprendemos de eso. Una es que cuando te presentas ante Dios, no puedes venir con tu gloria mundana y todas esas cosas. Tienes que deshacerte de eso. Ven ante Dios de una manera simple. Dios quiere que vengas tal como estás, con un corazón sincero y abierto. Y la otra cosa que aprendemos de esto es particularmente lo que leemos en Ezequiel capítulo 44, que cuando vayas a la gente, el Señor dijo, no vayas con esta vestidura blanca y santa. Cuando vayas ante la gente, cámbiate de ropa y ve así. Eso es lo que dijo Jesús. Cuando ayunes, no dejes que nadie lo sepa. Deja que tu vestidura blanca y santa esté ante Dios. Cuando te presentes ante la gente, unge tu rostro y aparece ante los hombres como si no estuvieras ayunando. Aparece ante los hombres como si estuvieras de fiesta, como si estuvieras vestido grandiosamente. Recuerdo que cuando era un joven cristiano decidí dejar mi trabajo para servir al Señor a tiempo completo. Me animé a leer algo que decía que incluso cuando no tienes dinero, actúa como si tuvieras mucho. Entonces nadie te dará dinero como un mendigo. ¿Sabes? Mucha gente da dinero a los obreros cristianos al igual que dan a los mendigos, por caridad. Oh, pobre hombre, veo que su camisa está rota. Mejor le doy algo de dinero. Y eso realmente me ayudó a entender que mi necesidad debe ser conocida solo ante Dios. Ante los hombres solo debo ungir mi rostro y aparentar que estoy de fiesta. Esta gran vestidura ante los hombres es una vestidura muy sencilla ante Dios. Aprendemos muchas verdades de esto. Aarón tenía una túnica que está ahí abajo y encima una túnica azul con campanillas y figuras de granadas. Encima de esta túnica tenía que llevar un delantal multicolor llamado efod. Y encima dos hombreras. ¿Las ves aquí? Una en este hombro y otra en aquel hombro. Dos piedras preciosas donde simboliza que lleva sobre su hombro al pueblo de Dios.
y una coraza con 12 piedras que representaba a las 12 tribus de Israel, mostrando que no solo las llevaba sobre su hombro, sino que las llevaba en su corazón. Los siervos de Dios deben llevar a otras personas sobre sus hombros, levantando sus cargas, así como cuando llevas niños pequeños en tus hombros, y también tienes que llevarlos en tu corazón. Eso significa que tienes que amarlos y preocuparte por ellos. Yo siempre digo que si quieres ser profeta, tienes que tener dos cosas en tu corazón. Tienes que tener al pueblo de Dios en tu corazón y tienes que tener la palabra de Dios en tu corazón. Si tienes esas dos cosas, Dios te puede hacer su portavoz. Mucha gente tiene la palabra de Dios solo en sus cabezas, pero no en sus corazones porque no la obedecen. Algunas personas tienen la palabra de Dios en sus corazones, pero no tienen al pueblo de Dios en sus corazones. Y entonces, por supuesto, no pueden ser portavoces de Dios. Así que hay muchas lecciones que aprendemos de esto también. Solo una cosa acerca de este turbante. En la parte de enfrente también tenía que llevar una placa de oro que tenía estas palabras grabadas: Santidad al Señor. Y si lees Éxodo capítulo 28, verso 36 al 38, dice ahí que de este modo Aarón debía cargar con la iniquidad encontrada en las cosas sagradas de Israel. Ahora, es una expresión que viene solo una vez en la Escritura: la iniquidad en las cosas sagradas. Sabemos de la iniquidad de las cosas pecaminosas, pero ¿qué es la iniquidad de las cosas sagradas? Necesitas entender la iniquidad en las cosas sagradas. Jesús no solo lleva nuestros pecados, como los pensamientos sucios, celos, iras, amarguras y muchas otras cosas malas. Él también tiene que cargar el pecado de nuestras cosas sagradas. El pecado de nuestras cosas sagradas es, por ejemplo, cuando predico, eso es algo bueno, es algo santo. Pero si predico para obtener honor de la gente, ahí hay pecado. Si predico para obtener dinero de la gente, ahí hay pecado. Si voy a un lugar a predicar porque se me va a dar una buena ofrenda, eso es pecado. Ese es el pecado de las cosas sagradas. Cuando oro porque quiero que todo el mundo diga amén, aleluya, y me emociono cuando dicen eso. O cuando quiero que me admiren y cuando termino de orar pienso: espero que todo el mundo haya quedado impresionado por esa oración. Toda esa oración fue pecaminosa. Estos son los pecados que Jesús tiene que cargar. Esta es la iniquidad en las cosas sagradas. Buenas cosas hechas por honor, pero el motivo es pecaminoso. Ahora, los constructores del tabernáculo, leemos en los primeros versículos de Éxodo capítulo 31, lo interesante es que estaban llenos del espíritu y sabiduría. Los que construyeron el tabernáculo requerían estar llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Muchos de los que son bautizados en el Espíritu Santo son muy insensatos en su manera de comportarse y no construyen la iglesia. Necesitas ser como Esteban, de quien se dice que estaba lleno del Espíritu y de sabiduría. Así que los que construyeron el tabernáculo estaban llenos del Espíritu y de sabiduría. Éxodo capítulo 31. Ahora, en conclusión, quiero mostrar una cosa más. Estas tres partes del tabernáculo habla de tres niveles en los que se puede vivir la vida cristiana. Una es el nivel de aceptación. Dios me ha aceptado, soy hijo de Dios, e iré al cielo. Esa es la vida en el atrio exterior. El segundo es el nivel de servicio. Debe servir a Dios, dice la gente. Más allá de la aceptación, no es solo que voy a ir al cielo. Los sacerdotes siempre estaban ocupados sirviendo. Había mucha gente en el atrio exterior, muy pocos sirviendo aquí. Servicio y servicio. Salvados para servir, dicen, pero aún hay algo más: comunión con Dios. En el lugar santísimo solo hay una persona, Dios. Esa es la lección que aprendimos en el día de reposo. Para Adán, Dios dijo: primero la comunión, primero el arca y luego el servicio. El arca. Gracias a Dios por la única puerta. Solo hay un camino de salvación. Gracias a Dios por el Calvario. También por el bautismo en agua. Gracias a Dios somos aceptados. Gracias a Dios podemos servir. Pero lo más importante es la comunión. Ahora, en el Antiguo Testamento, el velo no estaba rasgado.
No se podía entrar en el lugar santísimo. Nadie podía entrar allí. Ni siquiera el sumo sacerdote una vez al año para mostrar que no se podía ir allí. Pero cuando Jesús murió, el velo en el templo se rasgó, mostrando que lo que el hombre no podía tener ahora lo tiene: la comunión. Aquí en el santísimo lugar, para estar a solas con Dios, para adorarle, para darle la gloria de vida a su nombre, para hablar con Dios y caminar con Él. Digo de todo corazón que cualquier día caminaría con Dios antes que caminar con los hombres. Si no puedes decir eso, no puedes realmente servir a Dios. Tienes que caminar con Dios antes de caminar con los hombres. Tienes que vivir ante Dios antes de vivir ante los hombres. Si quieres que lo que digas ante los hombres sea efectivo, vive ante Dios. No solo unos minutos antes de la reunión, sino todo el tiempo, incluso cuando me paro aquí. Primero atiendo a Dios y luego a la gente. Siempre ante Dios. Ese es el mensaje del velo que fue rasgado. Cuando Jesús murió, dice Hebreos capítulo 10, verso 20, Él hizo un camino nuevo y vivo a través del velo. Su carne se rasgó en la cruz del Calvario e hizo un camino al lugar santísimo, y el velo fue rasgado inmediatamente de arriba a abajo, mostrando que Dios lo hizo. Y el camino estaba abierto para que nosotros entráramos a la comunión con Dios. Esa comunión que Jesús valoraba tanto, que Él nunca quiso perderla. Podemos decir que el atrio exterior representa a aquellos que han nacido del Espíritu. El lugar santo representa a los que son bautizados en el Espíritu Santo. Y el lugar santísimo representa a los que son guiados por el Espíritu Santo, lo cual es mucho más que los bautizados en el Espíritu Santo. El atrio exterior simboliza una vida de acción de gracias por todo lo que Dios ha hecho. El lugar santo simboliza una vida de alabanza. La alabanza es más que la acción de gracias. El lugar santísimo simboliza la adoración, acción de gracias, alabanza y adoración. La mayoría de los cristianos nunca van más allá de la acción de gracias y la alabanza. Mucho de lo que llamamos reunión de adoración es en realidad solo una reunión de acción de gracias y alabanza. Adorar significa mucho más que eso. Se adora a Dios en espíritu y en verdad. En el atrio exterior tenías la luz natural del sol. En el lugar santo tenías la luz del candelabro. Y en el lugar santísimo no tenías luz, excepto la luz de Dios. Una completa dependencia de Dios. Ninguna dependencia del sol o del candelabro. Ninguna dependencia en ningún humano. Solo en Dios. Dependencia total de Dios para todo. Juan dice: os escribo a vosotros padres, a vosotros jóvenes, os escribo a vosotros niños. Aquí están los niños en el atrio exterior, los jóvenes en el lugar santo, y aquí están los padres que son el lugar santísimo. Jesús dijo que la semilla se siembra y alguna produce 30 veces, es el atrio exterior, algunas 60 veces, lugar santo, y algunas producen 100 veces, el lugar santísimo. Verdades maravillosas en la palabra de Dios. Es la gloria de Dios ocultar un asunto y la gloria de los reyes escudriñarlo. Oremos para que Dios nos haga un tabernáculo en el que Él pueda morar y ser feliz. Oremos.